Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Hablemos de Agro. Pablo, buen día. Buen día, Martín. Vamos a recibir a Juan Pablo Higuera. Con el director de la firma del Norte Agronegocios vamos a estar conversando sobre diferentes temas, foco puesto en la exportación de ganado en pie. Exactamente. Vamos a conocerlo un poco más a través del perfil que elaboró Manuela García Pintos. En todo el país, en campos, gordo y cría, Indarte y compañía. Juan Pablo Higuera Pereira nació el 24 de mayo de 1987 en Tacuarembó. Tiene una hija de 5 años que se llama Guillermina. Estudió en la Escuela Agraria de Trinidad. Durante 5 años trabajó en un reconocido escritorio rural del mercado y en 2016 se fundó Del Norte Agronegocios en la ciudad de Tacuarembó, trasladando las oficinas a Montevideo a los 4 años de inaugurado. Del Norte se dedica mayoritariamente a la exportación de ganado en pie, exportando o haciendo acuerdos con otras firmas del mercado. Del Norte cuenta también con un fondo de inversión ganadero llamado Agroinvestment Uruguay y tiene ganado en diversas zonas del país. Es productor ganadero agrícola con base de campos en los departamentos de Tacuarembó, Rivera, Salto, Florida y Paysandú. También hace engorde a corral o recría para exportación en Durazno, Salto y Flores. Bueno, ahí teníamos el perfil del invitado de hoy, Juan Pablo Higuera. Pablo, que ya lo vamos a recibir, hombre del departamento de Tacuarembó, que nos va a acompañar en el programa de hoy. Bienvenido, Juan Pablo. Al fin en Hablemos de Agro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Desde el año pasado teníamos pendiente esta nota, exactamente. Juan Pablo, arranquemos por la zafra de terneros que está terminando. ¿Cómo la evalúas a la misma? Bien, una zafra que fue muy buena en lo que va del transcurso del año, comparada con el año anterior en similar cantidad de volumen exportado hasta el momento y de valores te diría que también similar, con una muy buena demanda de Turquía, que es el país que más está operando, te diría que un 90% que está comprando ternero entero, y bueno, lo vemos con muy buenos ojos, va a seguir así a nuestro modo de entender hasta fin de año, con un ritmo intenso, y bueno, va a depender un poco de la oferta que se supone, por lo que muchos dicen, que va a haber menos terneros. ¿Cuántos terneros van exportados al momento? Y de Uruguay a lo que va en la fecha del año, unos 150.000 más o menos y unos 25.000 novillos. Juan Pablo, cuando arrancaba la zafra y se comenzaba también a especular con el tema de los permisos de Turquía, el precio se decía 2.60, 2.70, deja muy justo este valor de referencia a la exportación. Finalmente, ¿cómo quedó, digamos? Porque hubo una puja importante entre la exportación y el propio mercado interno. Sí, una puja importante siempre se da, porque generalmente la exportación en pie opera en Uruguay, en todos los países, cuando los valores bajan, le ponen un piso al mercado, y bueno, fue lo que pasó, pero rápidamente, como lo decíamos contigo en una nota, me acuerdo en el mes de diciembre, era de esperar que el precio subiera, y bueno, fue lo que sucedió, hubo momentos pico de 2.80, 2.70 el valor del kilo, y bueno, creemos que se va a ir hasta fin de año, a mi modo de entender, a 2.50 sin ningún problema. Perdona, Pablo, terneros que además están más pesados. Exactamente, la gente, como le fue bien el año pasado, preparó más los terneros, los racionó y bueno, trata de meterle más kilos para obtener terneros que le den arriba de $500. ¿Turquía va a seguir comprando? ¿Cómo lo ves al mercado turco? Bueno, sí, los permisos están dados por este año. Hay 2 empresas que han ganado la licitación, que las 2 son las que operan aquí en Uruguay. Y sí, mientras haya oferta y los valores sean estos de 2.50, 2.60, no hay nada que diga que no van a seguir comprando. Juan Pablo, puntualmente, ¿puede favorecer, es muy triste lo que ocurre hoy en Brasil, desde el punto de vista humanitario, productivo, las inundaciones? Brasil, el estado de Río Grande, le vende también a Turquía ganado de razas carniceras. ¿Puede favorecer puntualmente hasta Uruguay el tema por ahí de moras en carga y que Uruguay se vea, digamos, con la oportunidad de capitalizar, digamos, esas dificultades que tiene Brasil? Sí, puede ser que pueda favorecer en parte. En lo personal creo que no tanto al ternero, sino al novillo, porque en lo que va del año Brasil ha exportado, primero que nada, el 80% de la exportación de Brasil, que son hoy unas 200.000 cabezas, si no recuerdo mal, fueron con destino a Irak, o sea que creo que un 20% a Turquía. Creemos que puede favorecer a Uruguay, pero lo veo más para el novillo que para el ternero. Yes. Lo que mencionaste para repasar la cifra, 150.000 terneros vendidos hasta ahora, con expectativa de cerrar el año en ¿cuántos terneros? Y bueno, los permisos están dados para unos 180.000, pero siempre después de agosto siempre se da algún permiso más para algún privado y bueno,
y se abre alguna ventana de novillo también. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de eso también, porque está el novillo, está la vaquillona. Te pregunto antes de cerrar este bloque, el año pasado se operó con otros mercados, bueno, tú recién decías Irak, por ejemplo, Brasil le vende, Uruguay el año pasado, recuerdo ustedes, hicieron incluso un negocio para Marruecos. ¿Hay otras opciones además de Turquía hoy para Uruguay? Sí, siempre hay opciones, los mercados van cambiando rápidamente y hay que estar expectante a ver cuál es el que convalida el precio que tiene Uruguay, pero sí, te dirías que Marruecos volvió a consultar, está haciendo una consulta. Igualmente son nichos no de mucho volumen, sí de calidad y de mayor peso. Por ejemplo, Marruecos compra terneros enteros pero de 350 kilos, contra un ternero de Turquía que pesa 250. Entonces hay otros mercados para otras categorías. Arabia Saudita está mostrando de vuelta interés, pero bueno, no se están convalidando mucho los valores, pero interés hay siempre, como decía anteriormente, la exportación en pie opera, cuando hay un piso de precios, ahí es competitivo. Bien, vamos a la pausa y seguimos hablando con Juan Pablo Helguera. ¿Qué tal? Buenos días, estimados amigos de Canal 10, un gusto estar nuevamente con ustedes, como todos los días domingos. Bueno, estamos con un ambiente templado, húmedo, la verdad que hace unos días ya del jueves, viernes, que la temperatura han ido aumentando, ya lo informamos en Carve días pasados, y hoy domingo es probable que ahora en la tarde tengamos el pasaje de un frente frío que va a traer lluvias, alguna tormenta, pero únicamente afectando el sur del país. El resto del país hoy se mantiene templado a cálido y hacia el final de la tarde y la noche va a ir bajando también la temperatura, pero sin lluvias. Mañana lunes se mantiene ya más fresco, la máxima para mañana no va a pasar los 16 grados en el sur y este, todavía algo templado en el centro y norte, 18 a 19 para mañana lunes, un lunes con nubosidad variable aclarando a parcialmente nuboso. Hoy los vientos a partir de la hora del mediodía de la tarde rotan al suroeste y sur, el lunes va a estar soplando el sur y sureste, y el día martes también un ambiente fresco. La máxima para el martes 15 a 16, sur y este, 16 a 18 para el centro y norte del país. Y atento que el miércoles que viene, el miércoles 12, comienza a reingresar el aire cálido y húmedo al territorio. Esto va nuevamente a elevar las temperaturas. Podría venir asociado al miércoles algunas precipitaciones aisladas, producto del avance de este frente cálido. El jueves 13 con condiciones de aire templado, nuevamente en el sur, cálido en el norte, superando los 20 en el sur, las 25 en el norte. Eso para el jueves, y atento que el viernes 14 ahí sí podría estar llegando un frente frío, el cual podría dejar nuevamente lluvias y tormentas, y ahí sí ya sería un poco más significativo el descenso de las temperaturas. Así que poca agua para hoy en el sur, con algunas tormentas asociadas. Mañana el martes con condiciones de tiempo fresco, y a partir del miércoles en adelante vuelve a ingresar, como decíamos, el aire templado, vuelven a aumentar las temperaturas, y entre el jueves 13 y el viernes 14 nuevamente chance de tiempo inestable sobre el país. Bueno, estimados, nos reencontramos el domingo que viene actualizando toda la información del tiempo. Un abrazo grande y buen domingo para todos. Presenta Clipex para su promo 3 días, desde el lunes 10 al 12 de junio hasta 18% off. Clipex.com. Esta semana en el mercado ganadero el novillo cotizó $3.78 y la vaca $3.50. Según informó el INAC, el ingreso medio de exportación semanal de carne bovina alcanzó un valor de $4.606 por tonelada peso carcasa en la semana inmediata anterior. Para 2024 el valor acumulado es de $4.075 por tonelada peso carcasa, representando un 7,8% menor frente al mismo periodo del año 2023. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar
y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. En 1940 iniciamos el camino. En estos 80 años conquistamos el respeto de clientes y amigos. Hoy continuamos la ruta con el mismo compromiso de siempre. Ayala, 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Hemovac es la vacuna contra la tristeza parasitaria que está disponible todo el año en cualquier momento. Desde que me contaron del certificado Hemovac, antes de comprar ganado, siempre digo lo mismo. Ok, lo chequeo y te llamo. ¿Chequeo y hablamos? Dale, déjame chequearlo. Presentamos el certificado Hemovac para que puedas chequear que los animales que compras estén vacunados. Un buen negocio para todos. Una vacuna certificada. Certificadohemovac.com.uy. Antes de comprar, chequea. Hemovac, una vacuna efectiva, una inyección de valor. Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. Lo sentís vos, lo sentimos nosotros. Por eso conectamos tan bien. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Un ganado con buena salud. Contra la queratoconjuntivitis bovina, una sola dosis. Protección eficaz por 1 año. Única vacuna, piliada, oleosa trivalente. Líder en el mercado mundial. Piniguard. Importa y distribuye Nutritec. Arma tu promo 3 días de Clipex. Alambrados, cepos y mangas con descuentos de hasta el 18%. Desde el próximo lunes 10 al miércoles 12, pasá por nuestra web o local y renová tus instalaciones. Solo por 3 días al año. No la dejes pasar. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com. Presenta Interagrovial, representante de John Deere para Uruguay. Segundo bloque de este Hablemos de Agro, estamos con Juan Pablo Helguera, con el director de Del Norte Agronegocios. Veníamos hablando en el primer bloque, Juan Pablo, de lo que son los terneros, la exportación de terneros, diste las cifras. Antes de entrar, la pregunta que te dejaba Martín de las vaquillonas preñadas y de otras categorías como los novillos de 400 kilos, ¿cuánto ha incidido o cómo incide la genética y la calidad de los terneros a la hora de comprar los terneros enteros para exportar? ¿Vos qué trayectoria tenés de exportación? ¿Cuántos años hace que estás? Y más de 10 años. Más de 10 años. En esta década, ¿has notado, ha mejorado la oferta en ese sentido? Sin duda, el reflejo más claro de eso es cuando vas a una cuarentena o a un corral y ves los ganados y más del 50% son razas británicas, Angus, cruza Angus. Antes, hace 30 años, cuando la exportación empezó, había de todo pelo, tamaño. Hoy se ha homogeneizado mucho. Hay mucho Angus, que es la raza que hoy los compradores de afuera eligen, o sea, es la raza que está de moda, por decirlo, y bueno, cuando vas a un corral de cuarentenario que está comprado de todo el país ganado, es muy homogéneo en cuanto a la raza. ¿Y lo valora eso el importador, en este caso turco, cuando ustedes se operaron con Marruecos o con China? ¿Se valora la genética uruguaya? Sin dudas, ellos el Angus les gusta mucho y bueno, es la raza que buscan para que le ha funcionado mejor allá en su terminación a corral.
Sí. No, y en ese sentido de la genética también hace talón a lo que venía hablando Martín. Las vaquillonas preñadas, al ser de genética superior, una raza definida británica, Angus Hereford, también influye sin duda a la hora de concretar el negocio. Sin dudas. Estos embarques puntuales que se están haciendo en este momento y se hicieron a Turquía de vientres Angus, es para privados que el gobierno está incentivando mediante crédito y mediante financiación para ir teniendo a poco la genética uruguaya y sacando ternero con vientres uruguayos. Juan Pablo, recuerdo el año pasado fue que del norte hizo la exportación de vaquillonas a China. ¿Cuánto ganado fue Angus que exportaron? En ese entonces fueron 15.000 cabezas. 15.000, creo que fue incluso el barco más grande. Sí, de los últimos 10 años fue el barco más grande de razas definidas Angus de Uruguay. Bien. Está el negocio de la vaquillona y el negocio del novillo de 400 kilos. ¿Cómo ves para adelante, además de lo que es el ternero, estas dos categorías? Bueno, lo del negocio de la vaquillona va a depender de cuando lleguen allá, cómo funcione, cómo se adapten a los campos y bueno, cómo les cierre el número a ellos, porque es un negocio más a largo plazo. Por eso el gobierno ahí intercede con una financiación y bueno, apuesta un poco a ir teniendo ganado propio para producir. Yo lo veo que si funcionan, si se adaptan bien al clima y a otros factores, va a ser un negocio que a los valores de hoy tiene continuidad, no es un problema de mercado, el mercado está, el tema es ir abriendo el camino y que conozcan los vientres y bueno, cómo produce. ¿Y la oferta acá está disponible? La oferta está disponible, hay mucho Angus y te diría que el criador de Angus está apostando, está preñando antes porque este negocio se dio el año pasado en menor proporción, precedió de o sea, si se da el año que viene se va a generar una cadena de negocios de que va a haber más oferta. ¿Y ese novillo de 400 kilos que arrancó el año pasado y este año algo se hizo, es algo que vino para quedarse? El novillo de 400 kilos siempre es algo spot cuando los valores se convalidan. Por lo que nos dicen los exportadores, los importadores turcos, que a estos valores que hicieron la compra, que fueron en torno de $2, 2.15, un lote puntual, están para seguir comprando. Pero bueno, eso después depende de los mercados y de muchos factores. En ese número están para seguir operando. Y hablando de eso, hablaste que para esta categoría habría otros mercados alternativos. Sí, a faena sí. ¿Dónde está fuerte o dónde pensás que pueda haber más demanda? Y bueno, a faena, por lo que pasa es que los países árabes siempre tienen el consumo fuerte de ganado en pie, son para sus fiestas y rituales puntuales. Entonces nosotros deberíamos tener novillos de cierto quilaje en cierta época que lleguen para su fiesta. Veo como mercados posibles, reitero, Arabia Saudita, Irak también, o sea, es un país que hay que mirarlo más, no convalida tanto la calidad, pero sí el volumen, y a veces cuando los valores son bajos, opera. ¿Y hay protocolos sanitarios con estos países? Sí. Irak, Arabia Saudita. ¿Qué otros mercados hoy tienen en agenda como importantes y que incluso, o quizás ya están tratando con el Ministerio para avanzar en acuerdos sanitarios? Y bueno, son los mercados, por ejemplo, algún país árabe, los Emiratos, Dubái, pero no son mercados de mucho volumen, son negocios puntuales, chicos, que buscan calidad, pero mercados de volumen, el mundo si bien es grande, pero es muy chico. En cuanto al ganado a pie, es Turquía, China, Arabia y bueno, y por ahí nomás, no mucho más. Las condiciones sanitarias, y perdonad mi ignorancia en este tema, ¿los cuarentenarios son los mismos, sea la categoría que sea? ¿Cómo es el tratamiento previo a subir al barco? Bueno, no, depende un poco si es recría, si es faena. Si es faena tiene mucho menos días de cuarentenario, si es cría sí, porque tiene que estar 30 días en una cuarentena, pero va a depender un poco del país y de la categoría. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar, Juan Pablo, de China y de una situación que te tocó vivir en China muy especial, porque fuiste de los primeros uruguayos, por no decir quizás el uruguayo con COVID en China, cuando China todavía tenía medidas muy estrictas para intentar controlar la pandemia. Pero de esto vamos a hablar ahora. Toda una experiencia enseguida de la pausa, en esta mañana de domingo, aquí en Hablemos de Agro. Buen día, Pablo, Martín, teleaudiencia, el gusto de saludarlos en esta mañana de domingo para seguir informando sobre agricultura, y en este caso vamos a hacer una actualización de lo que está pasando con la cosecha de soja, principal cultivo de nuestro país, que como bien es sabido ha tenido una zafra especialmente complicada por motivos climáticos fundamentalmente, con una situación realmente muy irregular en los distintos puntos del país, tanto en lo que se lleva avanzado de cosecha
como en los rendimientos y por ende también lo que puede terminar resultando con las perspectivas o el escenario para ingresar con la siembra de cultivos de invierno. Vamos por partes. En lo que tiene que ver con el litoral, la zona núcleo del país donde se planta la mayor superficie de soja y donde suelen obtenerse los mejores rendimientos, afortunadamente también se vio beneficiada con un panorama climático mejor que en otros puntos del país. La cosecha está prácticamente terminada, salvo algún piquito que quede por levantar en alguna parte, con rendimientos que, si bien tienen variabilidad, se espera que sea una buena cosecha de 2.600, 2.700 kilos en promedio, yendo hasta los 3.000 kilos, obviamente con picos por encima, pero podemos pensar que unos 2.700, 2.800 kilos podría ser un rendimiento razonable de esa zona del país. Ahora, si pensamos en lo que es el centro sur, el este y el norte, el panorama es distinto. En el norte, al norte del Río Negro, por ahí, la zona de Paysandú, Salto, bueno, se logró esquivar lo que fueron las últimas lluvias, por así decirlo, y de este modo se pudo avanzar bastante en la cosecha. Un poco más al sur también hay que recordar que las lluvias en época de siembras no permitieron instalar los cultivos hasta bien entrado diciembre o en algunos casos incluso enero. Por ese motivo, y hay consenso entre distintos actores y productores, que los cultivos que este año se sembraron más tarde y tuvieron su periodo crítico más tarde también, por condiciones climáticas, de manejo y condiciones de la zafra, son los cultivos que están rindiendo menos. No me animaría a tirar un promedio, pero seguramente esté bien complicado en algunas chacras del país. Y ni que hablar lo que está pasando con el este del país, que bueno, que sufrió de fuertes inundaciones, incluso hace algunas semanas atrás, lamentables inundaciones, y que después también tuvieron algunas lluvias de más. Realmente, tal como lo decía en una entrevista con Valor Agrícola esta semana Gabriel Di Giovanantonio, country manager de Cargill, es la cosecha más atrasada de la historia. Esto indudablemente para una superficie que supera el 1.000.000 de hectáreas, si bien al día de hoy podemos estimar que los distintos productores tienen una capacidad de logística y de maquinaria que permite levantar rápido los cultivos y aprovechar las ventanas de siembra, de todos modos es un panorama bien complicado. Estamos ya aproximándonos al primer tercio de junio y todavía queda soja por levantar y todavía quedan chacras de invierno para sembrar. Esto indudablemente representa, más allá de esto que yo estaba mencionando de los rendimientos, una complicación en lo que tiene que ver con sobrecostos de producción, con necesidad de carretear cultivos hasta una zona donde la puedan levantar los camiones, la necesidad de acomodar las chacras para las siembras de invierno y también las demoras en cuanto a poder aplicar los preemergentes y también sembrar los cultivos de invierno, que también puede llegar a comprometer eventualmente cuestiones de rendimiento o manejo para el próximo cultivo de invierno. En el panorama de precios, la soja estuvo bajando en la pasada semana de unos $428, bajó a unos 412, 415, anduvo en esa oscilación. Y en los cultivos de invierno sí ha habido una mejoría en los precios, que bueno, esto puede incentivar a que, a pesar de todo este panorama que estaba mencionando, bueno, de todos modos se siembre hasta bien entrado fines de junio. Seguiremos informando de agricultura. Que tengan un buen domingo. Presenta Clipex para su promo 3 días, desde el lunes 10 al 12 de junio hasta 18% off. Clipex.com. Esta semana a nivel local la soja se manejó en el eje de los $420 por tonelada y la colza $472 por tonelada. En el plano internacional la soja notó fuertes pérdidas en Chicago, llegando al nivel más bajo en un mes. Sin problemas a la vista por el lado de la oferta y una demanda que no parece muy intensa, el mercado busca un nuevo nivel de precios. La posición julio quedó a $435 por tonelada, luego de perder más de $7,5 en el arranque de la semana. Zambrano y Compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Los que saben de rodamientos, eligen Luxi. Todos los rodamientos para el agro, industria y transporte. Con el respaldo de Grupo Ayala.
¿Qué es estar cerca? ¿Estar a metros? ¿A menos de 1 kilómetro? ¿A menos de 100? Cuando decimos que alguien siempre estuvo cerca, ¿hablamos de que estuvo sentado al lado nuestro o de que estuvo atento a lo que necesitábamos? Porque cerca no es una cuestión de distancia. No se mide en metros o en pasos. Cerca es otra cosa. Es saber que puedes confiar en alguien y que cuando lo necesites te va a hacer sentir que está ahí. Cerca del campo está Mega Agro, brindando una solución rápida y 360 para todas las áreas y etapas de trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Estudios realizados por la Universidad de la República han puesto de manifiesto que el uso de Anabrin en novillos carniceros en fase de terminación conduce a resultados similares a la monencina en cuanto a consumo de materia seca, ganancia diaria y eficiencia de conversión. Según Carbon Trust, basándose en resultados de laboratorio y en pruebas de campos con una línea de trabajo base válida, el uso correcto de Anabrin puede reducir las emisiones de metano en rumiantes. A donde vayas, cáete con un Rosés. Conaprole presenta su nueva línea Más Proteínas, porque son la base nutricional que tu cuerpo necesita para estar saludable y sentirse bien. Probá la leche, el yogur y el postre que aportan un alto porcentaje de energía para afrontar tu día a día. Línea Más Proteínas de Conaprole, rica en proteínas, rica de por sí. Presenta Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Bueno, iniciamos este nuevo bloque de Hablemos de Agro en esta mañana de domingo, Pablo, con Juan Pablo Helguera. Y vamos a hablar, Juan Pablo, de China y de la experiencia que te tocó vivir con este mercado. Ustedes, bueno, recién hablábamos de ese negocio, incluso a China, de 15.000 vaquillonas que se hizo. Pero en plena pandemia o en la salida, por lo menos, del resto del mundo, donde China seguía aún con las medidas del tema COVID, te tocó ir a China. Cuando todavía estaba China con restricciones importantes para el ingreso. Contanos cómo fue esa experiencia. Sí, exactamente, fue en noviembre del 2022, si no me recuerdo. Fui por negocios, sabía que iba a estaba el lockdown, estaba cerrada la ciudad, todo China estaba cerrado. Tuve que hacerme 12 hisopados. 12 hisopados antes de ingresar a China, más 2 de mañana y 2 de tarde por día durante 10 días en la cuarentena obligatoria. Al día cuarto no me hisopan en la cuarentena y bueno, empecé a sospechar que algo pasaba. Al quinto tampoco y bueno, ahí me llama el embajador Fernando Luri, quien lo conoces, sí, y me dice que había dado positivo a COVID en China y que a las 2 de la mañana y que me preparara, que me iban a dar un traje. Y venía una ambulancia y un patrullero a llevarme a un lugar que él tampoco sabía, que era un hospital COVID, que no tenía idea en ese entonces. Y bueno, ahí me llevaron en realidad no vi bien porque de noche y a unas montañas. ¿Cómo era el traje? El traje de COVID todo blanco y te lo ponías, no veías nada y te fumigaban con alcohol por si tenías COVID, obviamente que tenía. Y nada, y ahí llego a las 2 de la mañana a un contenedor ciego cerrado, donde tengo a un ciudadano chino a mi lado que estaba bastante grave de COVID. Uh-huh. ¿Esa cuarentena era en un lugar específico para eso? O sea, ¿o estabas en un hotel? Exactamente, la cuarentena era obligatoria en ese momento, era un hotel no muy lindo, un hotel que incluso era caro, pero había que pagarlo porque era la cuarentena obligatoria, y de ahí me trasladan a un hospital COVID. ¿Y cómo era ese contenedor ciego? Contá esa experiencia con un ciudadano chino. Y ahí estuve con él, 5 días, no soportaba más porque tenemos, como todo el mundo sabe, costumbres muy distintas, claro, muy distintas.
Y bueno, gracias a la embajada, a Sergio de la Valle, nuestro cónsul, y a la gente de Uruguay allá, movieron y me pudieron sacar a otro contenedor solo. Pero igual las horas son interminables, porque no ves luz, no ves si es de día, no ves si es de noche. Y encima te sentías mal. Te sentías mal por el estrés y por la enfermedad en sí, pero podía caminar 5 metros, tenía el contenedor, entonces se te acalambran las piernas, no sabes qué te pasa, no hablas el idioma de ellos. La comida no debe ser tampoco... La comida, comí durante 12 días pan y arroz y agua, porque el resto uno ya viene mal con todo lo que pasa, y una carne rara, o en China ya ni te animás a probarla, y todo muy fuerte, mucho picante. Pero una experiencia muy traumática en varios puntos, pero muy positiva en otra, porque aprendés a valorar cosas como la libertad, que uno no le da mucho valor. Mediante una experiencia de esa aprendés eso. ¿Cuántos días te tocó, digamos, en ese periodo ahí en las montañas, en ese hospital COVID? Y tuve 15 días entre la cuarentena y el hospital, estuve 15 días. Y perdí 13 kilos. Y saliste de ahí derecho para Uruguay, ¿no? ¿Qué hiciste? Bueno, no, sí, salí 2 días y allá había una aplicación que se llama Health Kit, que te decía si estabas amarillo o verde, si había estado con algún positivo o algo, y antes de estar con alguien y que me pasara lo mismo, me volví. Cuando llegué a Alemania se liberó de vuelta normalmente Chile. ¿Y qué pasó con el negocio al que fuiste? Y bueno, en realidad fui a trabajar por Zoom, porque lo hice por Zoom dentro del hospital COVID. Tuve las reuniones que la iba a tener presenciales, las tuve que tener por Zoom. ¿Y se hizo el negocio? Bueno, se encaminaron varios y después, bueno, China, como sabemos, bajó su nivel de actividad. Y ahora hablemos de China mercado, porque China fue un mercado importante para Uruguay, para la exportación en pie. ¿Qué expectativas hay con respecto a China? A corto plazo, a este año, hablando medio a corto plazo, en lo personal no veo que haya algún negocio de volumen en Uruguay, porque el valor de ganado en China está incluso similar acá o algo más bajo, o sea, ha cambiado mucho el mercado, la demanda está, ellos importaron mucho ganado, a su vez tienen menos consumo, varios embarques que han hecho de Australia de ganado de leche lo están faenando, o sea que ahí te dice que no están para comprar más ganado si los valores no son más abajo de lo que están hoy. O sea, yo no veo negocios de volumen, puede haber alguno puntual chico, sí, por lo que queda de este año. Pero cuando hablas de China, ¿qué categoría básicamente? Y bueno, China siempre compró vaquillonas vacías o preñadas, o ganado lechero también. Siempre quisieron llevar novillos a faena y por una cosa o por otra no se dio, nadie exportó eso, pero las categorías que ellos operan son vaquillonas. Hoy Australia, con los precios que tiene, uno sobre todo sigue la referencia del ganado gordo, que está ahí en el eje de 360, subió un poco, se acercó bastante a las referencias de Uruguay, pero ha estado por debajo incluso de Uruguay durante mucho tiempo. ¿Australia le complica a Uruguay hoy en lo que tiene que ver a la exportación en algunos mercados? Puntualmente, por ejemplo, ¿podría ser un ejemplo para China? Sí, Australia tiene muchas ventajas. Primero la cercanía, que nosotros estamos más lejos. Después temas arancelarios, que no tienen impuestos. O sea, es todo, hay un tratado de libre comercio. Y bueno, por eso creo que nunca, si no igualamos las condiciones, la cercanía no podemos hacer mucho, pero por lo menos los aranceles, nunca vamos a ser tan competitivos. Siempre lo van a mirar a ellos primero, y si ellos no complacen la demanda, mirarán a Uruguay. Vamos a una pausa y volvemos en el cuarto bloque con Juan Pablo Helguera. En Stihl derribamos hasta los precios. Desde el 15 de mayo al 30 de junio, aprovecha el 10% off en nuestra línea de motosierras a nafta. Respalda Epicentro. China mantiene dos políticas respecto a su apertura comercial en el mercado cárnico. Por un lado, viene abriendo mayores posibilidades a nuevos jugadores de que puedan estar participando como proveedores del mercado de China. Hace un par de meses habilitó a alguna decena de plantas de Brasil en la mayor apertura en una vez sola de plantas que ha hecho China hasta el momento. Del ministro de Brasil dijo que hay una nueva lista el ministro de Agricultura, Fávaro, que hay una nueva lista que está armándose para una veintena adicional de habilitaciones. Se habla también de
Argentina, que podría tener alguna planta también nueva habilitada, y en lo que es significativo en cuanto a la apertura y a la mejora del relacionamiento comercial es lo que se supo poquitos días después de terminada la Feria del Cial en China, que es la apertura de 5 de las plantas importantes de Australia proveedoras del mercado chino. Plantas procesadoras de carne determinada a grano, procesadoras de carne Wagyu, 5 plantas de las importantes que habían sido quitadas del mercado por parte de China cuando todo aquel inconveniente político, cuando Australia puso en duda la política y pidió aclaraciones respecto a las actuaciones de China con el COVID y con la sospecha de su irrupción desde la ciudad de Wuhan en ese país. Y por otro lado, mantiene la otra política que tiene que ver justamente con esto de Australia, que es a quienes nos ponen problemas a nosotros, a quienes nos la complican de alguna manera política o comercial, los sancionamos desde el punto de vista comercial, eso entre comillas. ¿Qué fue lo que pasó últimamente? Bueno, pocos días antes de la habilitación de estas 5 plantas australianas, China anunció la suspensión de la habilitación de la planta más importante de JBS en Estados Unidos. Y esto tiene relación con la escala en el conflicto diplomático y comercial que está habiendo entre China y Estados Unidos, entre Beijing y Washington, que va mucho más allá, por supuesto, que el negocio de la carne, pero que impacta también allí. Y lo que hizo China pocos días después, habilitando esas 5 plantas australianas, es de alguna manera compensar la salida de esta gran planta estadounidense del mercado. Pero entonces China mantiene la postura de seguir habilitando cada vez más plantas y mantiene el toma y daca con lo que tiene que ver con, bueno, ejercer o disponer de sanciones comerciales para los países o las empresas de los países que ponen en duda o le complican la vida, podemos decir así, al gobierno de Beijing. Fue una presentación de Tromen. Al frío, dale fuego. Llévate tu calefactor Tromen desde $569 con kit de instalación incluido. Respalda Epicentro. En 1940 iniciamos el camino. En estos 80 años conquistamos el respeto de clientes y amigos. Hoy continuamos la ruta con el mismo compromiso de siempre. Ayala, 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Hemovac es la vacuna contra la tristeza parasitaria que está disponible todo el año en cualquier momento. Y para vacunar con Hemovac solo necesitas 2 cosas, tu jeringa y tu teléfono. Presentamos el certificado Hemovac. Ahora podés certificar los lotes vacunados. Un buen negocio para todos. Una vacuna certificada. Certificadohemovac.com.uy. Si vacunás, certifica. Hemovac, una vacuna efectiva, una inyección de valor. ¿Qué es estar cerca? ¿Estar a metros? ¿A menos de 1 kilómetro? ¿A menos de 100? Cuando decimos que alguien siempre estuvo cerca, ¿hablamos de que estuvo sentado al lado nuestro o de que estuvo atento a lo que necesitábamos? Porque cerca no es una cuestión de distancia, no se mide en metros o en pasos. Cerca es otra cosa. Es saber que puedes confiar en alguien y que cuando lo necesites te va a hacer sentir que está ahí. Cerca del campo está Mega Agro, brindando una solución rápida y 360 para todas las áreas y etapas de trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio.
Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Arma tu promo 3 días de Clipex. Alambrados, cepos y mangas con descuentos de hasta el 18%. Desde el próximo lunes 10 al miércoles 12, pasá por nuestra web o local y renová tus instalaciones. Solo por 3 días al año. No la dejes pasar. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com. A donde vayas, caete con un Rosés. Presenta Zambrano y compañía, tu mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Cuarto bloque de Hablemos de Agro. Estamos con el director de Del Norte Agronegocios, Juan Pablo Helguera. Martín, la pregunta del cuarto bloque. ¿Cómo viene pasando la entrevista? ¿Bien? ¿Se siente cómodo, Juan Pablo? Entre amigos nunca se pasa mal. Pero muy bien, qué buena respuesta. Muy linda respuesta. Digna de un hombre de Tacuarembó, que aunque han perdido siempre con Cerro Largo al fútbol, los queremos igual. No es tan así, pero bueno. Juan Pablo, recién estabas hablando del tema arancelario de Australia. ¿Cómo está hoy? ¿Vos pensás que hay para hacer más a nivel de gobierno como para mejorar lo que son los aranceles en los distintos países, que facilitaría más lo que es la exportación de ganado en pie? Sí, siempre, en toda área siempre hay para mejorar, yendo a lo que es la exportación en pie, sí. Por ejemplo, para ser más competitivo con China, lo que hablábamos en el bloque anterior, tenemos que rever los aranceles, tenemos que rever ciertos temas que son de fondo político que podrían ayudar a la exportación en pie, pero no a la exportación en pie, porque la exportación en pie fortalece toda la cadena y sobre todo al pequeño productor, el criador, y bueno, por eso hay que tratar de obtener mejores mercados a menos aranceles para que después repercutan el precio de los pequeños productores. Juan Pablo, y a propósito de esa institucionalidad, han estado con la idea podríamos decir, de avanzar en lo que es la formalización de una gremial que nuclea a los exportadores de ganado en pie. Sí, hace un par de meses ya venimos conversando con colegas, exportadores y eso, a darle un marco jurídico y legal para empezar a trabajar de otra forma, algo más serio y bueno, plantear los problemas que tienen los exportadores, tanto locales como extranjeros, en el beneficio del país, o sea, de los productores. Bien, Del Norte Agronegocios, además de lo que es exportación de ganado en pie, como empresa vinculada al rubro, trabaja en otros aspectos. ¿Cómo cierra este primer semestre del año en general? ¿Cómo lo evaluás? Ustedes están, por ejemplo, en el ganado gordo, en el tema venta de campos, arrendamientos. ¿Cómo evaluás el cierre del año, el cierre del primer semestre? Año agrícola. Y bien, arrancó bien, después bueno, por lo que todos sabemos, el factor climático, sobre todo en el norte, está muy complejo, sigue siendo complejo y va a dejar secuelas económicas, productivas, de mucho tipo, porque se han perdido muchas hojas, bueno, los ganados han perdido muchos kilos, no se han podido sembrar verdeo, hay clientes, por ejemplo, que tienen contrato con la industria frigorífica y no van a poder cumplir porque no van a poder engordar los ganados en tiempo y forma, o sea, es una cadena que se verá sus consecuencias el año que viene. ¿Pensás que puede ser, a propósito de eso, una posafra más marcada esta por ese atraso en el tema de los mejoramientos, esa situación, gente que no logró implantar verdeos o praderas, por ejemplo, se puede profundizar, digamos, lo que habitualmente conocemos como la posafra ya por julio-agosto? Y sí, pienso que sí. Lo que yo estoy viendo, que muchas personas ahora con la relación del grano y la comida está estudiando de vuelta, ya que no pueden engordar los ganados en verdeo o a campo, la posibilidad de llevarlos a corral
Y bueno, creo que sería la mejor herramienta para poder compensar un poco lo climático y aprovechar los buenos valores del grano. Y Juan Pablo, ¿y cómo ves el negocio de campos? Martín te hacía mención que también del Norte Agronegocios es un rubro que maneja. ¿Cómo está hoy el negocio de venta de campos? Bien, mira, donde más influencia tengo y donde hemos hecho algunas operaciones, sobre todo el norte. En el norte hay una gran demanda y se han realizado muchas operaciones de campos ganaderos agrícolas, por decirlo de alguna forma. El 90% de los que compran los campos son brasileros, dado que en Brasil el año pasado, ya que tuvieron una muy buena cosecha de soja, se duplicaron los valores de la tierra en Brasil y muchos optaron por venir a comprar a Uruguay, donde compran un campo muy bueno agrícola, por decirte, en Bichadero, en $5.000 y en Brasil, donde ellos siembran, valen 20. Entonces, bueno, claro, se han venido a la frontera, siempre se da eso cuando hay una cosecha muy buena o los valores ayudan. Y bueno, en el norte se han hecho muchas operaciones de campos de ese tipo. De todas formas, y lo decía acá en el programa Salvador Ferrer hace unas semanas atrás, el Banco República ha dado mucho crédito para compra de campo con muchas facilidades a los compradores. ¿No notás también el comprador uruguayo con ese perfil de acceso a mayores créditos? Sí, no tengo ninguna duda de que ese crédito, esa herramienta que está dando el BROW ha ayudado muchísimo en la comercialización de campos, sobre todo en los campos linderos, campos de 300, 500 hectáreas. Se ven muchas operaciones en el campo ganadero, que con la financiación a largo plazo el productor opta por pagar un interés bajo y se hace de un bien pegado a su establecimiento. Juan Pablo, ¿y el tema rentas hoy cómo está, sobre todo en esa zona norte? Y bien, las rentas hace 6 meses no había ningún campo en renta, hoy han aparecido, están apareciendo campos, ya los valores de la renta en el norte oscilan, campos ganaderos en el entorno. ¿Qué pasó? ¿La gente devolvió campos que tenía a precios altos o por qué está apareciendo más campo ahora? Y gente que con la seca no le fue muy bien, después agricultores que también con la seca, entonces van cambiando de mano, pero antes no había oferta, hoy hay oferta, no es mucha, pero aparecen campos en renta, se arrendan rápido y hay muchos interesados, pero sí, hay en el norte hay oferta. ¿Y un campo ganadero hoy en qué referencia hoy tiene? Y bueno, depende si es un campo de basalto, si es un campo ganadero agrícola, pero en el entorno de 40 a 55 kilos, ahí depende del campo. $80 más o menos. Y entre 80 y $90 es un valor que se consigue en áreas en el norte. Bien. Vamos a la pausa, Martín, y venimos en el último bloque de Hablemos de Agro con Juan Pablo Helguera. Amigos de Hablemos de Agro, buen día para todos, el gusto de reencontrarnos en la pantalla de Canal 10 para hablar de los principales temas de los agronegocios, y la verdad es que tenemos que centrarnos en cómo viene culminando y de una manera difícil, complicada, la cosecha de soja. Al mismo tiempo se están obviamente desplegando las siembras de cultivos de invierno porque es lo que corresponde por fecha, se han superpuesto muchas tareas. El otoño ha sido realmente excepcional en materia de lluvias y ha generado muchas complicaciones. Lamentablemente en el escenario sojero hubo una corrección a la baja en el precio y la confirmación de que los rendimientos no van a ser lo esperado. Cuando decimos lo esperado es un rendimiento, por supuesto, que supere lo que fue el quiebre de la cosecha del año pasado por la sequía y que llevará tal vez un rendimiento razonable de 2,5 toneladas o superiores. No va a ser así, no solo por el impacto que ha tenido la lluvia en esta última etapa de cultivo y en plena cosecha, lo que ha llevado a pérdidas de calidad y de volumen, además con prácticamente toda la cosecha que hubo que secar porque se cosechó por encima de los niveles máximos de humedad aceptable, sino porque hay que recordar que también hubo un atraso importante en parte de la siembra, quedó muy postergada lo que algunos agricultores llamaban una siembra de tercera, es decir, una segunda tardía que obviamente no iba a dar el potencial de lo que podían ser los cultivos de primera o de una fecha de segunda más razonable. Una cosecha de soja entonces que va culminando castigada, difícil, obviamente además con costos que implica el secado, una logística bastante más intrincada por el barro, por los fletes cortos,
Y un cultivo de trigo que una vez más, y esto lo digo porque no es la primera vez, se plantea como una opción más firme, más razonable, más corriente tal vez, con no tanta expectativa como lo que genera año a año la soja, pero marcando allí su importancia en la rotación. El precio del trigo ha subido en las últimas semanas. Hay obviamente un potencial del cultivo que ha aumentado con los años en el Uruguay. Y bueno, seguramente otra vez será un puntal importante para que el negocio agrícola en el ciclo, porque es obviamente invierno y verano, el negocio agrícola hay que analizarlo por lo menos en el ciclo anual, cuando no, por supuesto, en el mediano y largo plazo en el sistema. El cultivo de trigo va a estar allí seguramente apuntalando los resultados. Seguimos compartiendo más novedades en Canal 10, en Hablemos de Agro, y nos reencontramos la semana que viene. Elimina el Saguaipé en todos sus estadios evolutivos. Reduce el número de tratamientos en el año. Tricla Max, único en el mundo. Elaborado en Uruguay. Producto de Nutritec. Los que saben de rodamientos, eligen Luxi. Todos los rodamientos para el agro, industria y transporte. Con el respaldo de Grupo Ayala. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. Estudios realizados por la Universidad de la República han puesto de manifiesto que el uso de Anabrín en novillos carniceros en fase de terminación conduce a resultados similares a la monencina en cuanto a consumo de materia seca, ganancia diaria y eficiencia de conversión. Según Carbon Trust, basándose en resultados de laboratorio y en pruebas de campos con una línea de trabajo base válida, el uso correcto de Anabrín puede reducir las emisiones de metano en rumiantes. Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. Lo sentís vos, lo sentimos nosotros. Por eso conectamos tan bien. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Bueno, iniciamos el último bloque del programa en esta mañana de domingo aquí en Hablemos de Agro. Les recuerdo que a la entrevista ahora la van a poder escuchar de nuevo de 11 a 12 del mediodía en Radio Carve, como siempre. También va a quedar ya en las redes sociales el link para poder repasar la entrevista con Juan Pablo Higuera. Juan Pablo, venimos hablando de lo que ha sido el negocio, del presente, de lo que fue tu experiencia mala en China con el COVID. Tenés mucha experiencia en el negocio. Ahora, si te digo mirar para adelante, ¿qué proyectás? Al Uruguay como tal, vos tenés una hija chica de 5 años, Guillermina. ¿Qué esperás del Uruguay que viene para adelante? Y bueno, espero que sigamos en el rumbo que vamos en estos últimos 4 años. Creo que es el camino correcto en muchos aspectos políticos, económicos. Hay que seguir abriendo el Uruguay al mundo. Uruguay tiene un gran potencial de crecer en muchos aspectos. Estamos muy bien vistos, tanto jurídicamente, un país muy serio, un país para invertir. Y bueno, hay que seguir en ese camino de solidez y de
de abrir el Uruguay al mundo. Eso justamente, vos que trabajás y tu negocio es con importadores, con gente de distintos países del mundo, ¿cómo ven a Uruguay? Bien, los mercados que operamos de hace tiempo lo conocen, otros mercados de CIS Uruguay no saben qué es, pero bueno, ese es el camino que hay que apostar a difundir y seguir. Hay mucho para crecer, tanto en carne, en ganado en pie, en grano. Hay que seguir abriendo Uruguay al mundo y bueno, creo que vamos por un buen camino. Juan Pablo, y este es un año electoral, vos hablabas recién de la estabilidad de algunas políticas que ha tenido Uruguay en este último tiempo, y hace un ratito hablábamos del tema campos, por ejemplo, inversiones que son de mediano y largo plazo. En un año electoral como es este, ¿la gente o el inversor especula o le preocupa un posible resultado electoral, ya sea uno u otro, el cambio de gobierno, o no, porque ya hay por ahí antecedentes de lo que hemos tenido una alternancia, digamos, en estos últimos años de distintos gobiernos? Y bueno, el inversor siempre que viene a Uruguay está analizando todo, o sea, un cambio de gobierno, si cambia el rumbo de cómo vamos, yo no lo veo con buenos ojos, porque el inversor que viene está pendiente de lo que va a pasar políticamente, y bueno, por más que cuando estuviera en otro gobierno no cambió mucho, pero bueno, no es una buena señal hoy cambiar un rumbo que ha venido dando frutos en cuanto a las inversiones, y creo que es por ahí. Es el camino para seguir creciendo. Bien. Perfecto. Como cada programa, antes de finalizar, te damos un regalo de la gente de Tranquera, que muy también son amigos. Son amigos Robert, muy bien. Exactamente. Invitamos a que lo abras. Invitamos a que lo abras muchísimas gracias. Y te sorprendas con el regalo. Pone cara de sorpresa. Muy bien. Bueno. Un gusto que hayas estado. Juan Pablo, muchas gracias. Valió la pena. Ese mate para compartir con los compañeros ahí en el escritorio, en la empresa. Otro viaje a China. Esperemos que menos accidentado. No vamos a hacer llegar a Asia si alguien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Martín, nosotros volvemos el domingo que viene. En Canal 10. El Canal Uruguayo.